frente a la tele, Sí, sí. me encerraba en mi cuarto, pensaban que estaba yo hablando solo, y pensaban que estaba algo mal. Pero bueno, mis primeros juegos ya los había narrado en ese Loco, ¿no? formato. Estoy seguro que a muchos nos ha pasado. A muchos. ¿Sabes? Yo siento que en esa época en que había menos información disponible, como que la aprovechaba más. Sí. Siento que la exprimía al máximo, ¿no? Y hoy que hay más disponible, luego se le pueden ir algunas cosas a uno, ¿no? Una de las imágenes imborrables que tengo de mi niñez fue cuando Miguel Marín fue de padrino al Colegio México, donde yo estaba, donde yo estudiaba. Fue de padrino a inaugurar el torneo local del colegio. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene, tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy tenemos, la verdad, un gustazo porque está uno de esos comentaristas que hacen un recorrido en un deporte y luego aparecen en otro, y luego aparecen en otro. No es fácil, ¿eh? La expresión comentarista deportivo de repente se da solamente para uno que narra solamente fútbol o solamente box, por decir, pero no son comentaristas deportivos, finalmente son comentaristas de fútbol o de box. En el caso de Ciro Procuna, que está hoy con nosotros, pues ahí sí tiene una amplia gama. Qué gusto de saludarte, Ciro. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Muy bien. No sabes el gusto que me da estar aquí contigo. Nunca te lo había dicho y bueno, pues no se presentó la posibilidad, pero creo que hoy es el momento de hacerlo. Me da más gusto todavía porque créeme que fuiste una de las grandes inspiraciones que tuve desde esas primeras etapas en que yo empezaba a enamorarme de la actividad de comentarista deportivo. Entonces, para mí los 80 fueron maravillosos. Sí. Y cuando estaba yo en esa idea de escoger mi vocación, que creo que la encontré muy pronto, fue gracias a influencias tan positivas que yo veía como la tuya. Entonces, en esas pláticas de orientación vocacional que tenía con mi papá, de qué te gustaría ser, yo decía, yo quiero ser como Toño, te lo juro, te lo juro, de verdad. Entonces, créeme que me da un gusto muy, muy particular estar aquí contigo hoy. No, hombre, es un placer, la verdad, tenerte, Ciro. A ver, explícame cómo es que encuentras la forma, tanto en Azteca como ya después en ESPN, y bueno, en radio, en Asir, y etcétera, pero de realmente, tú narras fútbol, tú narras americano, Sí. y podrías narrar otros deportes, o sea, no tendrías ningún problema en narrar otros deportes. ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? En algunos casos termina por ser muy, muy vas, ¿no? Está esta posibilidad vas. ¿Sabes dónde lo experimenté de una forma más acentuada todavía? Cuando me tocó cubrir mis primeros Juegos Olímpicos de invierno. Ajá, bueno. Ahí íbamos 4 comentaristas, me acuerdo, más un reportero y Karen Mata. Entonces, el Chacho, Luis Manuel López y yo hacíamos el turno de la mañana, Pepe Espinosa y Enrique Garay hacían el turno de la tarde, noche, pero entonces en esas 8 horas te podía tocar lo que fuera. Claro. ¿Qué Nagano, juegos fueron? Nagano 98. 98. En Nagano. Ajá. No había internet tan a la mano, Ujú. entonces ahí es donde tus recursos para flotar al menos en lo que vas agarrando la onda de algunas cosas son los que te ayudan a salir adelante, ¿no? Entonces, además, una mancuerna estupenda con el Chacho, ¿no? Que el Chacho es otro tipo muy dúctil. Sí. Su especialidad es el automovilismo, pero también estoy seguro que él podría entrarle al ritmo que le pongan, ¿no? Entonces, yo creo que un factor para poderlo hacer es, en principio, tener ritmo. En la narración, tú lo sabes, el ritmo es clave, es Claro. fundamental. Conocimiento del ABC de cada deporte, y creo que eso ya te da al menos un cimiento para poderlo hacer en un caso de apremio. Hay muchos deportes que nunca he narrado. O sea, yo el boxeo, por ejemplo, nunca me ha tocado. Béisbol nunca me ha tocado. Es muy conversado, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, donde más me ha tocado ha sido en Olímpicos, que me tocaba voleibol, estas aventuras invernales, padrísimas. Y fuera de eso, americano y fútbol. Ahí es donde nos desarrollamos. Oye, Ciro, a ver, platícanos, ¿cómo es? Porque ya platicas que en estas pláticas, en estas charlas con tu papá, pues decías, yo quiero ser comentarista.
Pero del yo quiero ser comentarista Ajá. a que se concrete, pues hay un largo Pasaron camino, un montón ¿no? de cosas, sí, sí. Mira, a mí los deportes me gustan desde que me acuerdo. Y yo mismo me sorprendo de que pueda acordarme de cosas de 79, 80, 81, ¿no? Hay veces que no me acuerdo de hace 3 temporadas. Sí, sí, Pero sí, sí, sí. te O de puedo decir- ayer. ¿Qué te digo? Sí, tal cual. Pero de esas cosas me acuerdo muy bien. Digo, bueno, pues ya algo me gustaba, ¿no? La NFL fue lo primero que me gustó. Después, lo que me termina volcando también hacia el fútbol es el Mundial de México 86. Eso fue maravilloso, ¿no? Eso para muchos de nosotros representó algo muy, muy especial. Entonces, todo lo que fue pasando durante los 80, cuando yo era niño y empezaba a hacerme mayor, pues fue que ese gusto por los deportes crecía y te iba al Parque del Seguro Social, me llevaba mi radio, escuchaba tus transmisiones de los Diablos, en las de los Tigres estaba Enrique, me parece. Sí, sí, Enrique y Pepe. Entonces, y Pepe, exactamente. Venía la Copa Davis del equipo mexicano y ahí me tenías, y venía el Gran Premio de México y ahí me tenías. Entonces, pasaba el tiempo y mi gusto por los deportes aumentaba. Y mi vocación la iba identificando desde entonces. Cuando llega el momento, ya estando en la preparatoria, de que dices, bueno, a ver, en principio, ¿a qué área vas? Yo decía, bueno, yo quiero ser comentarista. Pero entonces vas a área 4. Yo decía, no, área 4 no, esas son las que más se me complican. Entonces fue que fui con mis orientadores profesionales. Mis primeros orientadores profesionales, David Feitelson, Ajá. Enrique Garay, Francisco Javier González. Los tres me ubicaban porque yo era el típico radioescucha Que hablaba. que hablaba todos los días. Y luego nomás a ver qué preguntaba, pero para estar presente, ¿no? Y no lo hacía con ningún fin, ¿no? Y además recordaban mi nombre. Entonces cuando me conocieron me dijeron, yo tenía 17. Entonces el señor Ciro Procuna, digo, sí. Pues, pensé que eras mayor. No, pues tengo 17. Total, fui tal cual, o sea, así abriendo juego, ¿no? Oye, yo quiero ser como tú, yo quiero dedicarme a lo que tú haces. ¿Qué me recomiendas? Y bueno, su consejo fue, empieza a trabajar en esto y estudia lo que te guste. Si no te gusta área 4 y no te gusta ciencias de la comunicación, no tienes que estudiar eso. Mira, Pepe Espinosa, que en paz descanse, es ingeniero químico, Garay es administrador de empresas, José Ramón es administrador de empresas. Entonces, pero empieza ya. Y afortunadamente empecé, pues ya sabes, contestando llamadas, pasaba a la sección internacional, leía cables. Te hablo del año 1991. Pero ya estabas presente. Ya estaba presente, sí. ¿No? Y empezaba en eso, terminé la prepa y ya después me metí a estudiar mercadotecnia. Entonces, ese fue el proceso y te vas envolviendo, vas conociendo gente y en 94 entré a TV Azteca. O sea, digamos que de esta primera charla con David y Enrique, etcétera, a que ya entraste, tú seguiste estudiando Sí, seguí estudiando. y estabas trabajando con ellos, pero en el radio. Empecé en radio con Enrique, un programa semanal de fútbol americano en ABC Radio. Con Francisco Javier, me echó la mano con José Luis de Madrid, también que en paz descanse. Y te digo la verdad, esos primeros casos, esas primeras oportunidades, cuando no tienes ni una línea que poner en tu currículum, en el renglón de experiencia profesional, valen oro, Claro. valen oro. Yo le estoy eternamente agradecidos a Enrique, a José Luis, a Francisco Javier, que me echaron la mano en esos primeros momentos, ¿no? Entonces, fue así que empezó toda esta historia. Y maravilloso, la verdad es que lo recuerdo con un gusto. Empiezas trabajando gratis, ¿no? Pero eran mis prácticas profesionales. Cuando me escuché en FM por primera vez, wow, yo era feliz. Entonces, claro. En Estéreo 100, ahí con Luis Baraldi, hacía los comentarios de americano. Entonces, es una etapa que recuerdo con mucho cariño, con especial cariño. ¿Y entonces cómo entras a TV Azteca? A TV Azteca, pues mira, siempre me gustó la línea editorial de TV Azteca, ¿no? A partir de Seúl 88, que descubro el concepto de los protagonistas, yo sé que ya había existido en 86, Sí. pero fue en Seúl 88 que me gusta mucho como concepto y que me hago muy seguidor de todo lo que se hacía en aquel entonces en Imevisión. Sí, era Imevisión todavía, claro. Y bueno, la entrada a TV Azteca, bueno, sí, hay un hilo conductor de esas personas que me dieron las primeras oportunidades. Luis Baraldi también. Todos estaban en TV Azteca. Fue fácil encontrarme con una oportunidad que se abriera llegado el momento. Y fue en 94 cuando Azteca y NBC firman un convenio y entonces había más contenidos.
se hacían no nada más los juegos del mediodía de las 3 de la tarde, también el domingo en la noche y los juegos de Notre Dame. Entonces necesitaron de más gente, me llamaron a un casting y salió todo bien en el casting, me quedé, empecé con americano y bueno, después empecé en cancha, en fútboles, porque también ya había empezado a narrar fútbol en radio, gracias a Francisco Javier. Entonces, pues así se dio, ¿no? Mis primeros juegos los había narrado mucho tiempo atrás, de verdad. Yo hacía mis propios torneos, narraba mis propios juegos frente a la tele. Sí. Me encerraba en mi cuarto, pensaban que estaba yo hablando solo y pensaban que estaba algo mal. Pero bueno, mis primeros juegos ya los había narrado en ese formato. Pues, estoy seguro que a muchos nos ha pasado A esto. muchos, a la gran mayoría. Fíjate que ahorita que dijiste de todos esos partidos que llegaron a tener en TV Azteca, es increíble que ahora no tengan americano, ¿no? Sí, es muy triste, sí, es una pena. Y teniendo un grupo tan competitivo. Claro. Sí. Y además, un deporte y una liga como la NFL que sigue necesitando de la tele abierta, ¿no? Como en Estados Unidos también, ¿no? Clarísimo, está Sí, clarísimo sí. el contrato multimillonario que acaba de firmar la tele abierta con NFL. Claro. En Estados Unidos. Por supuesto. Sí, sí, es muy lamentable que eso ocurra. Y más cuando recuerdo sus primeros partidos que fueron haciendo eso con ellos, ¿no? Mi primer juego fue un Notre Dame contra Michigan, con Alejandro Lara y con Pepe Espinosa. Vi el otro día, estaba yo bien serio, estaba muy nervioso en ese Pues primer sí, partido. imagínate. Pero salió todo bien, el juego ayudó mucho y mis compañeros también. Oye, y en ese entonces tampoco era muy fácil encontrar información. No, llegaron unos cuentononones de teléfono a la casa, compré mi primer fax, o sea, ¿de qué le estamos hablando? De la prehistoria, imagínate. Entonces, así te metías al menú de alternativas del equipo de relaciones públicas de los equipos y te llegaban por fax los rosters, las estadísticas y demás, pero cuidado y pusieras una tecla de más y te mandaran la guía de prensa completa, porque entonces la llamada al extranjero se hacía eterna y llegaban los cuentononones de teléfono, ¿no? Sí, sabes, yo siento que en esa época en que había menos información disponible, como que la aprovechaba más. Sí. Siento que la exprimía al máximo, ¿no? Y hoy que hay más disponible, luego se le pueden ir algunas cosas a uno, ¿no? Yo creo que Al menos se nos va mucho, Ciro. sí. ¿Qué punto acabas de tocar? Porque antes de esto, de los fax y todo eso, cuando transmitíamos, nosotros transmitimos colegial. Sí, claro. ¿Y sabes cómo sacábamos las listas? Era una hoja, sacábamos 2 o 3 nombres que venían en la revista anual de fútbol americano colegial, Ajá, sí. que si el 2 era el quarterback Juanito Pérez y el 28 era el corredor no sé qué de los Cuernos Largos de Texas. Y con eso te la llevabas. Y ya. Y luego lo que ibas captando durante la transmisión. Wow. Por supuesto que antes aprovechábamos mucho más. Ahora tienes tal cantidad de información, es una vorágine de información impresionante y es difícil. Por eso a mí me llama la atención, porque ustedes de repente en ESPN, pues a ti de repente te toca transmitir, no sé, fútbol de Francia, pero no el Paris Saint-Germain. O sea, te toca de repente el Lille y no es fácil transmitir esos partidos Sí. Por eso a mí me gusta muchísimo la preparación y cómo cada uno de nosotros nos preparamos, porque parece que viste todos los partidos del Lille de hace 2 años. Sí, no. Bueno, hoy tienes más Sí, herramientas. sí. Mira, por ejemplo, yo lamento no tener más tiempo para preparar de repente algunos juegos, ¿no? Especialmente los de NFL, porque esos son, bueno, aparte son los que más me gustan, ¿no? Entonces, sí, me encantaría poder hacer un scout más a fondo de los 2 contendientes que me va a tocar, ¿no? Pero si me toca luego hacer uno en jueves y otro en domingo y además narrar al Paris Saint-Germain el sábado, no me da la vida, ¿no? Me divorcian. Entonces, además, sí, no, es muy complicado, ¿no? Sí. Lo sabes con cierta anticipación, alcanzas a ver unos 2, 3 cuartos de cada equipo para ubicar situaciones, para ubicar lo más importante, y luego otras cosas que pues ya cada quien va haciendo, ¿no? A mí me gusta hacer los rosters en un formato al que nomás yo le entiendo, pero lo hago yo, y eso es parte de mi preparación, y me encanta hacerlo. Me quita mucho tiempo, pero me fascina. Entonces, sí, pues cada quien encuentra su forma de
¿cómo dicen? De matar las pulgas a su propia manera, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso yo lo entiendo como el entrenamiento del deportista, ¿no? Nuestro entrenamiento no nada más es tu puesta en escena del juego de 90 minutos o las 3 horas del partido. ¿Cómo fue tu entrenamiento previo? Eso que no ves del equipo de fútbol, ¿no? Esto que solo tú sabes que hiciste para el partido. Ese me encanta hacerlo. Entonces, y sí quita mucho tiempo. No, quita mucho tiempo, pero qué padre es cuando llegas con todos los hilos aquí. Exacto, Claro. con todo el control de la Estudiaste situación. para el examen. A final de cuentas, la preparación, y yo se los digo a los chavos, cada vez que hay oportunidad de estar en universidades y esto, yo siempre les digo, a ver, puedes tener 20 años, 30 años, 40 años trabajando en los medios de comunicación. Si no te preparas para el partido de la próxima semana, vas a batallar. Claro. Lo vas a sacar, porque ya la experiencia te ayuda mucho, ¿no? Lo vas a sacar, pero te vas a dar cuenta de que vas a batallar, porque tienes que preparar. Todos los partidos se tienen que preparar. Por supuesto. Sí, ahora que me decías, me ponía a pensar, los rosters de colegial son inmensos, son un montón de jugadores. Sí, como 100. Como sea en NFL, o luego tienes números repetidos, ¿no? Entonces me imaginé esto que me decías, que tenían solamente algunos nombres, pero entonces, ¿qué era lo que te sacaba adelante? Tus recursos de improvisación. Claro. Que esos son clave. ¿Sí? Tus recursos de improvisación van a ser fundamentales, pero si abusas luego de esos recursos de improvisación, entonces ya sí creo que se está incurriendo en un error, ¿no? Ya a la hora más si lo tienes disponible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta eso, me encanta esa faceta, todo lo que se hace antes de un partido. Es una preparación fundamental. Sí, bien padre. Fundamental. ¿Qué recuerdas de esa etapa de todavía era Imevisión, todavía no era TV Azteca o ya era TV Azteca? Yo entré en 94, acababa de comprarse por Grupo Salinas. O sea, ya era TV Azteca. Era una etapa en la que ya había surgido el tema de protagonistas de José Ramón. Ya, sí. Y por supuesto, empezaba cada vez a ser más y más fuerte el grupo de deportes de TV Azteca. Hasta llegar a ese 2000, que es el cañonazo máximo, ¿no? Sí. Sabes, yo siento que desde Francia 98. Sí, claro. Francia 98, wow, la mesa de análisis era Jorge Valdano, Emilio Butragueño, Roberto Gómez Junco, César Luis Menotti y con la conducción de José Ramón. Entonces, esas eran unas mesas artesanales, de verdad. De mesa a nivel mundial. Sí, claro. A mí me tocó una vez estar en esa mesa, de lo más inesperado. A mí me había tocado la sede de Lyon y Saint Etienne, entonces yo ahí narré hasta cuartos de final. Terminada la actividad de esa sede, me dijeron, bueno, pues regrésate a París. Me quedé en París la última semana. Había estudiado francés durante año y medio, entonces me mandaron a cubrir a la selección francesa porque, pues, je parlais un peu de français. Entonces, y salió muy bien todo. Me tocó hacer el juego del tercer lugar. Y el día de la semifinal en Marsella, Brasil contra Holanda, Emilio Fernando Alonso se traslada a Marsella y entonces faltaba alguien en la mesa. Y me dice el productor Enrique Valdés, ¿tienes traje aquí? Le digo, no, ¿por qué? Dice, vas en la noche a protagonistas. Yo, vas, güey, ¿dónde está tu traje? Pues voy corriendo al hotel, regresé y la verdad, sí, una mesa con esos figurones, maravilloso, ¿no? Entonces, sí creo que desde ahí se estaban haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Era un equipo con un alto nivel de exigencia, era un equipo muy competitivo y la verdad yo estaba muy, muy orgulloso, muy feliz de formar parte de ese grupo en el que además siempre quise estar. Y además estaba creciendo y creciendo y creciendo de una manera notable, ¿no? Sí. O sea, sí de llamar la atención, porque todo este concepto, toda esta idea de José Ramón de mezclar un poquito de humor, ¿no? La cuestión de cultura general, todo con el deporte, Sí. con el fútbol cuando era el Mundial, o con el deporte cuando eran los Juegos Olímpicos, a la gente le encantó. Claro, sí, porque abres juego y entregas aderezos distintos y la verdad las aportaciones eran valiosísimas. O sea, iba gente conocedora, o sea,
Iba Mercedes García Osejo, fue Marta Figueroa también. Bueno, Andrés, que es un crack, Andrés, cuando viajábamos a ese tipo de eventos, me acuerdo que nos encontrábamos así en el mostrador de la aerolínea y Andrés llevaba un baúl enorme. Entonces, pues ahí llevaba todas sus pelucas, sus disfraces, sus narices y todo, pero llevaba mucho trabajo de preproducción ya hecho, porque la vorágine de presentar algo nuevo, diario, simpático, espontáneo, es muy complicado, No, es bravísimo. Y en el Mundial es un mes. Es un mes, claro. O sea, son 30 apariciones que tienen que estar al nivel, ¿no? Sí. Bueno, Víctor Trujillo, ¿no? Sí. Oscar Cadena en su momento también. Sí. Lo que hacían era admirable, ¿no? Sí. Lo de Andrés. Él iba con su asistente, con Luisito, y ellos se echaban todo el tiro. Tenían, sí, su editor, su camarógrafo dedicado, ¿no? Pero quién sabe qué llevarán ese baúl. Pues sí, un día lo abrieron, eran puras pelucas, pues sí, todo eso. Sí, no, bien padre. Sí. Fue una etapa que disfruté muchísimo, de verdad. Sydney fue también maravilloso. Maravilloso, para Fue muy Azteca bueno. fue. Sí. Y, por cierto, qué ciudad, ¿verdad? Sí, no sabes. De eso que lamentas, no. Bueno, yo en mi caso no he podido regresar a un Yo lugar tampoco. como eso. Está lejísimos. Sí, está muy lejos. Pero sí, maravilloso. Y lamento no haber podido conocer un poco más, Sí. ¿no? Es que no te da chance. Unos olímpicos son desgastantes de principio a fin. Es como una ola. Sí. Te lleva la ola. Oye, pero en ese 2000, ahí sí es el triunfo máximo para José Ramón y para todo el grupo, ¿no? Sí, muchas cosas se juntaron y creo que, digo, no deja de ser un trabajo en equipo. Alguien, por ejemplo, muy valioso fue Jorge Camacho en ese equipo de trabajo, porque hizo muy buena mancuerna con Pepe Espinosa en atletismo, que es una parte clave de los Juegos. Y Jorge, que había sido decatleta, pues por estar en el Comité Olímpico, conocía a muchos de los atletas que estaban compitiendo. Yo me acuerdo de Ana Gabriela Guevara, que, bueno, no trae medalla de Sydney, pero después de que terminaron los Juegos, se la pasaba ahí con nosotros, en nuestra parte del IBC, como una más de nosotros, ¿no? Ella, su mamá, su hermana, pero por su buena relación con Jorge. Jorge y Soraya de a cuartos de toda la vida. Y otros más, ¿no? Como Enrique con Fernando Platas, Enrique Garay. Entonces, esas relaciones de mucho tiempo y de haberles dado seguimiento durante todo su proceso, creo que ayudaron mucho a tener la nota, a tener la exclusiva, a tener la entrevista después de que pasó X o Y situaciones, ¿no? Entonces, además de esa exigencia que sabías que había por el tipo de evento del que se trataba, esas relaciones de nuestros comentaristas ayudaron mucho a tener esas exclusivas. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué pasa después de Sydney, Ciro? Porque para ti, en lo particular, y para muchos de Sí. los que estaban contigo, pues es una toma de decisión bravísima, ¿no? Sí. Bravísima, porque estaba Grupo Asir por un lado, ¿no? Que ya estaban ahí pues muy ubicados. Bueno, ahí nos veíamos a cada rato. Sí, tú hacías espacio deportivo. Espacio deportivo. Y pues estaba TV Azteca por el otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viviste tú? Sabes, es de esas cosas que si tú pones todo junto, es de esos famosos puntos de inflexión, ¿no? Sí, creo que ese año 2000 traía emociones fuertes por todos los sentidos, ¿no? Por lo que ya comentábamos de Sydney. Uh-huh. Y además esos juegos fueron especialmente tensos por lo siguiente. Después del Mundial de Francia 98, no voy a tirar un rollote nada más, porque sí es una historia muy larga. Después de Francia 98, me acuerdo, Francisco Javier me dice, oye, Toño Ibarra trae el proyecto de hacer una estación 100% deportiva, en Grupo Asir. Dice, de la que quiero que seas gerente. Ah, perfecto. Pues entonces, pues hay que entrarle a todo el trabajo de preparación, armado de la parrilla, comentaristas que podrían entrar, etcétera. Todo el diseño de la obra negra, ¿no? No, imagínate. Bueno, no son 24 horas porque hay programas repetidos, pero son, no sé, 16 horas por lo menos. Sí. Es una locura. Sí, fue muy desgastante. Juan Carlos Rodríguez se incorpora como director comercial y la verdad se hace un muy buen grupo de trabajo con ellos.
La estación sale al aire en enero del 99. Y bueno, se tenía como encomienda el gran atractivo de juntar comentaristas de Televisa con comentaristas de TV Azteca, ¿no? Entonces, ese era parte de los atractivos, incluyendo protagonistas que se hacían en radio. Entonces, yo tenía mucho esfuerzo invertido en esa estación. O sea, no era que yo hiciera un programa, 2 programas, nada más. Paréntesis. Avanzan las cosas, llegan los Juegos Olímpicos de Sydney. Poco antes, Toño Ibarra le comunica a Francisco Javier que se va a producir una fusión de Televisa Radio con Grupo ASIR. Y entonces eso generaba con los que estábamos en TV Azteca y en Radio ASIR, pues ese conflicto de estar como parte de la otra televisora, ¿no? Al final ni lo aprobó la Comisión de Competencia. ¿Nunca se dio? Nunca se dio. Pero regresando de Sydney, pues se tuvo que tomar una decisión. Algunos nos quedamos en radio, otros se quedaron en tele. Y en mi caso, por ese esfuerzo, por todo ese, pues digo, había mucho corazón invertido ahí. Te lo puede decir Francisco Javier, que ya estuvo aquí contigo. Claro, sí. Había un esfuerzo, un cariño invertido en ese proyecto. Y fue lo que hizo que algunos nos quedáramos por allá. Y en mi caso, pues sí, por esa parte de la gerencia que me tocaba llevar. Yo era el que estaba dándole lata a todo el mundo de que no faltara. Hijo, sí. No acababa, mi chama no acababa nunca. Era pesado, pero era muy padre. Era muy padre. Padrísimo. Y Francisco también le apostó ahí. Claro. Y varios le apostaron ahí. Sí. Hoy te lo cuento ya así muy tranquilo, pero el estrés que manejamos en ese momento sí fue pesado. Y también cuando ves las cosas ya en retrospectiva, pues todo termina acomodándose. Al final las cosas terminan acomodándose. Sí, gracias a eso, poco después yo me encuentro con ESPN y he sido feliz ahí durante 18 años, ¿no? Entonces, te digo, lo ves hacia atrás y ves por qué pasó cada cosa y así tenía que ser, ¿no? Pero sí hubo mucha tensión involucrada. No, ya me imagino, no, y toma de decisiones bravísimas, no, imagínate. Pero qué interesante porque cuando empieza a darse ya el tema ESPN, creo que Beto es el primero que se va, Beto Murrieta. Sí, ¿verdad? Efectivamente, sí. La primera contratación de ellos. La primera contratación, digamos, de tele abierta, vamos a decirlo de esa manera, fue Beto. Pero tú estuviste ahí muy cerquita de Beto, ¿no? Sí, digamos que yo soy de la siguiente etapa. Cuando lanzan SportsCenter, hecho desde México, ya se hacían algunas cosas en PCTV, se le ponía voz a algunos partidos de ESPN que llegaban y se distribuían, pero producciones propias con el sello de ESPN se hacen hasta el 2004. Y en ese primer casting, del cual nunca me enteré yo que se había hecho, lo cual lamenté mucho, porque yo hubiera estado formado ahí en primer plano, ¿no? Los primeros 4 que entraron fueron Beto Murrieta, Fernando Palomo, Michelle Lafontaine y Jorge Eduardo Sánchez. Entonces... Jorge también es de los iniciadores de acá 4 de México. primeros, sí. Estupendo, Jorge, estupendo. Me parece buenísimo, Jorge. Yo, cuando ya estaban preparando para lanzar, yo es que empiezo en pláticas con Rodolfo Martínez y bueno, yo no alcanzo a estar para el lanzamiento, pero es en esas fechas que me hacen el casting. Porque necesitaban pues, que la gente descansara, ¿no? No podían trabajar los 7 días de la semana. Entonces yo entro así como el primer comodín y soy la quinta contratación de los que hacíamos SportsCenter. Para hacer SportsCenter. Todavía no para narrar cosas. No, para narrar no. Se hacía fútbol picante de media hora, los lunes nada más. Que lo hacían Beto, Carlos Hermosillo y Carlos Reynoso. Carlos Reynoso se va al San Luis a dirigir y entonces entro al quite a ese fútbol picante. También meses después de haber empezado. Pero, mira, algo que siempre me gustó de toda esta etapa fue la marca ESPN. A mí, yo cuando descubro ESPN fue gracias a alguien que estoy seguro que conoces o que ubicas muy bien, a Chris Berman. Sí, claro, por supuesto. Que es el creador de Los Tres Amigos, de hecho, ¿no? Él nos puso Los Tres Amigos. Sé, sí. Sí. Yo descubro a Chris Berman en su programa de los domingos y dije, este señor está en otro nivel, ¿no? Es un genio. Él con Tom Jackson, simpatiquísimo. Sí. Y entonces empiezo a explorar más cosas de ESPN y descubro a Dan Patrick con Keith Olbermann haciendo SportsCenter.
Y dije, no, esto es Harvard. Este es mi Harvard, ¿no? Sí. Cuando ESPN empieza a hacer cosas, el día que me hacen el casting, que yo conozco ese set de SportsCenter, que aparte era idéntico al que hacían en Estados Unidos, pues, lo habían mandado a hacer igual, yo sentí que estaba en el lugar que siempre quise estar, ¿no? Y salió padre, salió bien el casting y pues ahí nos quedamos. Hace 18 años de eso. Hace 18 años, Imagínate nada. Ciro. Y luego, ¿cómo es que los convence? Bueno, no sé si los tenías que convencer o no, pero ¿cómo finalmente dicen, bueno, pero Ciro puede narrar este deporte, pero también puede narrar este otro deporte? Porque de tus compañeros, y que los conocemos a todos absolutamente, muy poquitos hacen eso, ¿eh? Digo, Beto que narra toros y que narra Ese es americano y soccer. fútbol, pero tú, por ejemplo, americano y soccer, hay muy poquitos que le entran de esa manera, ¿no? Sí, son pocos. Creo que Mauricio Pedrosa lo podría hacer muy bien. Mauricio, puede ser. Él ya está haciendo fútbol y estoy seguro que Mauricio es muy versátil. Y es un tipo súper inteligente con una mente muy ágil, ¿no? Entonces estoy seguro que él lo podría hacer muy bien. Pero sí, no parece ser muy compatible que digamos, ¿no? Es que no es común. Sí. Yo no digo que no sea compatible, porque yo veo a Pepe Segarra lo puede hacer sin problema, o Enrique Burak lo puede hacer sin problema. Yo lo he hecho desde hace muchísimo tiempo Claro. en diferentes deportes, pero no es común. Sí, no es común. ¿Sabes? Creo que no ayudan mucho los calendarios. O sea, es más fácil que, como tú, que haces béisbol y fútbol americano, hasta como que se terminan acomodando algunas cosas, si tienes alguna etapa muy en la que coinciden los dos, o si haces NBA y NFL, también terminan acomodándose, pero el fútbol, pues vaya, nomás te cuento el mundial que viene, ¿no? O sea, Encima del NFL. exactamente, ¿no? El juego en México con el juego de México. Claro, Entonces, claro. sí, como que cada quien lleva su propio calendario, su propia historia, y eso hace complicado, ¿no? Que puedas estar pendiente de las dos cosas. Porque aparte me toca hacer fútbol nacional o estar pendiente del fútbol nacional y del internacional. El esa es otra. internacional es un universo distinto, ¿no? Sí, bueno, tú entras a Star Plus y dices, en la torre, o sea, tienen fútbol, bueno, tienen un montón de cosas, Exacto, ¿no? sí. Pero me preguntabas de... O sea, ¿cómo los convenciste o no tuviste que convencerlos? ¿Te dijeron, oye, puedes hacer esto? ¿Cómo fue? Pues mira, desde mi primera plática que tuve con Rodolfo en aquel año 2004, fue una de las primeras cosas que le dije, oye, ok, me encanta la idea, nos pusimos de acuerdo. Le digo, oye, hay para que lo anotes en tus pendientes, qué sé yo, si hay algo que me encantaría hacer con ustedes, es narrar la NFL. Ah, perfecto, sí. Digo, estaba Álvaro Martín haciéndolo con Raúl Alegre. Con Raúl, claro. El Monday Night. El Sunday Night lo hacía Lalo Varela con Roberto Abramovich desde Bristol. Todos los juegos se hacían desde Bristol. Entonces, pues, ok. Y cada vez que podía, tocaba la puerta, ¿ya te acuerdas? Pero no se había presentado la oportunidad, ¿no? Porque esas mancuernas duraron juntas mucho tiempo. Sí. Después, cuando sale Roberto, entra Pablo Viruega. Pablo estaba viviendo en Bristol. Pues yo no podía, no fue opción para mí poder entrar en ese caso. Entonces, fue hasta hace unos años que se presentó la oportunidad de empezar a narrar. Cuando se fue Álvaro y cuando se fue Raúl, ¿no? Exactamente, sí. Alcanzo a hacer yo una campaña con Raúl. Sí. Siendo él mi analista. Es cierto. Híjole, padrísimo. A Raúl, alguien aparte. Mi primera entrevista en esta chamba fue a Raúl Alegre. ¿Ah, sí? La primera, sí. En el Rafaelos de la Colonia Roma. Tipazo, ¿verdad? Tipazo. ¿Sabes? Es una gran persona. Sí. Es un gran profesional. Yo, de hecho, a él le aprendí muchas cosas de preparación de los juegos, ¿no? Nadie se prepara como Raúl para la evaluación de los partidos. Increíble. Entonces, bueno, fue recién que se dio esa oportunidad y, bueno, yo era el más feliz, te lo juro, porque en el camino pasaron muchas cosas, ¿no? En el camino, imagínate, se da la oportunidad de narrar juegos de la Champions. Un buen día, en 2014, me encuentro en Londres, en Stamford Bridge, narrando la semifinal de vuelta de un Chelsea contra Atlético de Madrid, con Roberto Gómez Junco. O de transmitir ese tipo de juegos en el Bernabéu o en
en el Estadio Olímpico de Berlín. Entonces, vaya, no se daba eso otro, pero pasaban un montón de cosas muy padres, muy padres. Sí, que estabas disfrutando, Claro, obviamente. por supuesto. Porque además es ESPN. O Claro. sea, ESPN es un monstruo. Sí, y la verdad es que esos eventos y todo, la verdad, pero especialmente en esos eventos ves, ves mucho del nivel de exigencia, ¿cómo decirlo? De entregar algo de gran calidad, ¿no? O sea, invitado para la final de Champions en Gales, Alessandro Del Piero. Wow, ¿no? En el palco, Hugo Sánchez se incorpora en 2014 para hacer la final de Champions en Lisboa, ¿no? Entonces, son eventos a los que se les pone una especial atención para que, además de la cobertura, tengas ese tipo de pesos completos para enriquecer las transmisiones, ¿no? Entonces, te digo, pasaban estas cosas padrísimas, ¿no? Y se da lo de la NFL apenas hace 3, 4 años. Oye, y ahora que está lo de la NFL y que ya, digamos que ya te consolidaste ahí, ¿te ha provocado que tengas menos fútbol o no? Pues no, sí tengo un montón de fútbol. Sí hago mucho fútbol. Sabes, a lo mejor, por ejemplo, lo que sí he dejado de hacer es fútbol mexicano. Ese lo hace Jorge Pietrasanta. Pero me toca hacer la Europa League los jueves y me toca hacer los juegos del Paris Saint-Germain. Llevo 2 temporadas completas haciéndolo y es interesante lo del Paris Saint-Germain. Es interesante por los pesos completos que están juntando. A mí me encanta ver los juegos del Paris Saint-Germain. Me encanta. Sí. Porque además soy pro Messi, imagínate. Bueno, sí, cómo no. El tema es que no tiene mucha resistencia localmente, ¿no? Localmente, pues sí es una liga que está muy desbalanceada. Sí. Entonces empiezas a apreciar otras cosas, ¿no? Dices, bueno, a ver, que jueguen los Globetrotters, ¿no? Exacto. Y se convierte en un espectáculo aparte, el nivel que están teniendo, ¿no? Entonces, sí hay fútbol que hacer, mucho más internacional en esta etapa me está tocando. Y bueno, a ver ahora cómo se acomodan las cosas con la NFL, ¿no? Porque siempre son como que pistas totalmente ajenas, ¿no? No tienen nada que ver una con la otra. Y los horarios y las actividades no tienen nada que ver una con la otra. Y ese siempre es un reto, es un gran desafío. Claro. Fíjate que el otro día le decía yo a Leo Riaño, que le encanta el tema de las apuestas, le decía yo, al Paris Saint-Germain siempre que gana y más de 3 goles. O sea, ya no es si va a ganar el partido, ¿no? Sino cuántos van a meter. El otro día estoy con Mauricio Imay, estamos en los comentarios previos en el partido. Lille contra Paris Saint-Germain. Lille, campeón hace 2 temporadas. Y coincidíamos que este es uno de los equipos que le puede dar guerra al Paris Saint-Germain porque tal. A los 8 segundos, el primer gol del Paris Saint-Germain, el más rápido en la historia de la Liga Francesa. 2 toques en medio campo, Verratti, Messi, ¡pum! Mbappé, de aire, gol al portero. A los 8 segundos. Ok, bueno, apreciemos a los Globetrotters jugar tal cual. Y sí hacen cosas geniales. No, la verdad sí que las sí. hacen. La verdad que sí. Ahora, hay que mostrar eso en Champions. Claro, ese es el tema. Sí. Ese es el tema que todavía le falta al Paris Saint-Germain. Hablando acerca de, ahorita que mencionaste a Mauricio Imay, o mencionaste hace ratito a Pietra también, ¿cómo se ha dado este encontrar la fusión? Pues hay ex-televisos, ex-aztecos, muchos que estaban en otras partes. Sí. ¿Cómo se ha dado esa mezcla ahí? Pues, ¿sabes? Se ha dado muy fácil, se ha dado muy natural, porque para empezar son estupendas personas, sí. son tipazos. Sí. Entonces eso facilita mucho la convivencia. Y Michel también entró apenas hace no mucho, Miguel González. Sí, bueno, te iba yo a decir que casi todos son buenas personas. No, es cierto. No es cierto. ¿Cómo da lata con el Madrid y con el Barcelona, Michel? No sabes Y el qué Cruz bien Azul. la pasamos con Michel. ¿Sí? Qué bien la pasamos en el Mundial de Rusia. Ah, sí. Se hizo un grupo ahí con el Kikín, Osvaldo, Sí. Michel, y la pasamos de lujo. Es Tipazo, tipazo, ¿eh? sí, claro. Tipazo. Claro, sí, pero da mucha lata cuando le pasa algo al Cruz Azul. Y bueno, ya ves que casi no le pasa nada al Cruz Azul en estos últimos tiempos. Es un fregón, eso sí. Eso sí es cierto. Pero te das cuenta que es en buen plan. Sí. Entonces, la verdad, se ha dado muy fácil, es la palabra, ¿no?
muy fácil porque son estupendos profesionales, son muy buenos tipos y eso facilita todo el proceso, ¿no? A mí me toca hacer con Mauricio, es casi con el que me toca narrar y comentar todos los juegos de fútbol, ya sea de Europa League o de Francia. Entonces, la verdad, muy bien. Con todo este tema de la pandemia, te tienes que acostumbrar a cosas que nunca habías hecho, ¿no? Como transmitir desde casa, como narrar un partido desde una pantalla de computadora, sin tener a tu analista al lado. Entonces, ahí es donde el contar con ese tipo de profesionales tan buenos ayuda a que salgan las cosas bien, ¿no? O con Pablo Iruega, que es mi mancuerna del Sunday Night Football. Pablo está en Bristol. Claro. Yo estoy acá, pero con Pablo en radio, en ASIR, narré algunos cientos de partidos de ONEFA, de Monday Night, de NFL, de playoffs. Entonces, es muy fácil entendernos cuando ya traes también ese recorrido, ¿no? Y con ellos, la verdad. Fíjate que es bien interesante porque uno piensa, pues a lo mejor hay algún tipo de rencilla que quedó por allá o por acá, pero es que me quedo pensando también que si no es en el fútbol, si es en otros deportes, como que somos más light, ¿no? Sí, pues, sí, no hay, pues no, ¿cuáles? No, como que en el fútbol, pues, a lo mejor por las polémicas o de repente por algunos buscapiés, qué sé yo, exacto, ¿no? Exacto. De mucho tiempo, además, pero terminas por entender que es como que parte del show, ¿no? En ese sentido, de verdad, con ninguno. Oye, Ciro, pero, por ejemplo, ¿a ti te han tocado mesas bravas en momentos de álgidos? De tensión, sí. En fútbol picante, ¿no? Algunas, sí, algunas. Sí, vaya, ya sabes, el deporte, el fútbol, pues tiene como un ingrediente muy importante el tema de la pasión, ¿no? Entonces, eso hace que de repente se enciendan un poco más se pongan más acaloradas las mesas, ¿no? Sí. Pero hombre, también hay que entenderlo como parte de ese tema. Donde sí luego se hace un poco complicado, o sea, cuando se pone, pues, qué sé yo, cuando sube de tono, ¿no? Pero bueno, hay entendido desde el plano deportivo, del fútbol, de la pasión, etcétera, creo que es parte de la historia, ¿no? Es parte de... Y siempre hay quien está más dispuesto a eso que otros, ¿no? Sí, digamos que hay quien es más polémico, ¿no? Y hay quienes somos más conciliadores. Yo le digo a mi esposa que yo soy conciliador en todas partes. Sí, bueno, eso es... Incluido en el matrimonio. Ese es un ingrediente muy importante. Y de repente como conductor, pues lo que te toca es pues tomarle el pulso a las cosas, ¿no? Sí. Saber cuándo esa polémica da para más, cuando ya no se entiende nada y todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Es que esa es otra. Claro, entonces ahí como que pedir un tiempo fuera, aguanten, a ver, vas y adelante, ¿no? Sí. Sí es parte, creo, del papel del conductor, esa parte de moderación, saber cuándo el tema se agotó, saber cuándo el tema está flojo y tienes que mandar una provocación, eso también es importante, porque finalmente es entretenimiento, ¿no? Y la gente disfruta las polémicas más todavía, especialmente si son orgánicas. Esas son las mejores. Bueno, por supuesto. Una discusión o polémica que no sea real normalmente revienta, ¿no? Claro, explota sí, y no tiene mucho sirve. fondo. Sí, no, las orgánicas son las mejores Sí. y de inmediato te das cuenta cuando hay todavía, ¿no? Entonces, esa es una parte que disfruto mucho de la conducción. Aunque luego se pongan álgidas las mesas, saber cuándo falta, cuándo tienes que aventar una provocación, cuándo entrar al quite, es padre. Es padre, muy padre. ¿Por qué Cruz Azul, Ciro? ¿Por qué Cruz Azul? ¿Por qué demonios Cruz Azul? Mira, hay mucho masoquismo en el aficionado del Cruz Azul, una fidelidad de verdad sobresaliente, que yo creo que no se alcanzan a dar cuenta los directivos, los entrenadores, los jugadores que están ahí, ¿no? La verdad. Yo, ¿por qué le fui al Cruz Azul? Una de las imágenes imborrables que tengo de mi niñez fue cuando Miguel Marín fue de padrino al Colegio México donde yo estudiaba.
fue de padrino a inaugurar el torneo local del colegio. Su hijo estudiaba también en el Colegio Marista. Entonces fue ahí que... Max. Ajá, sí. Y fue ahí que se dio la posibilidad de que Miguel fuera. Entonces, yo no se me olvida el día que saludé a Miguel Marín, ¿no? Lo vi así. Impactaba. Y le di la mano, y las manos que tenía Miguel Marín, como decía Ángel Fernández, por haber detenido tantas bombas dinamitadas, ¿no? Eran impactantes, ¿no? Impactantes. Entonces yo me quedé con esa imagen y alcancé a ver una parte de su carrera, la parte final, un espectáculo. Los colores siempre me llaman, o sea, si es azul y blanco, algo tiene. Estudié en el TEC de Monterrey, claro. Estudié en el CUM, jugué con los Gamos. Entonces, el azul y blanco siempre ayuda. Y luego me encantó ver a Alberto Quintano, y luego me encantó ver al equipo que llegó hasta una final en el 86, con Héctor Pulido, con Porfirio, con Duana, con Agustín Manso, con todos ellos. Y bueno, pues ya de ahí me quedé. Yo siento que no se puede cambiar de equipo. Yo siento, o sea, genuinamente no lo veo. Le puedes dejar de ir. Y he estado muy tentado a hacerlo, te lo juro. Te lo juro que sí. Pero no creo que quepa eso de, entonces ya le voy a otro. No lo siento genuino. Y bueno, sí hubo una etapa en la que le dejé de ir o dejé de sentirlo, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué te digo? Como que las situaciones recientes te hacen ver por qué, ¿no? Duro, sí, duro, sí. Muy duro, sí. No creo que haya un caso semejante. Pero, ¿sabes? Hubo una etapa en la que, digo, uno se da cuenta de lo que están haciendo con el equipo, ¿no? Luego salió a la luz el por qué hay quien sigue estando prófugo, ¿no? Y dices, es que no es posible que estén haciendo eso con el equipo. No es posible. Y esa es la parte que te hace, que en mi caso me hizo decir, a ver, ¿por qué tengo que sufrir por una causa en la que sus directivos hacen lo que hacen? Entonces, sí, como que terminan por ser muchos elementos, ¿no? Pero de eso a irle a otro equipo, no. Oye, Ciro, ¿y de fútbol americano a quién le vas? Pues es un caso más o menos semejante. Le voy a los Vaqueros de Dallas, le voy a los Cowboys. Sí. Mi primer ídolo en el deporte fue Roger Staubach. Alcancé a ver la última parte de Staubach. A ver, Staubach, tenías 3 años, ¿no? ¿O qué? Sí, mira, su última campaña yo tenía 7. 7 años, claro. Cuando pierden con los Rams el juego divisional. Esos Rams que llegan al Super Bowl contra los Steelers, que se juegan en Pasadena. Entonces, mi primer gran ídolo es Staubach. Y seguían teniendo un equipazo. Llegan a 3 finales de conferencia consecutivas después de eso. Con Danny White. Con Danny White de quarterback. Pero sí había una gran cultura ganadora, ¿no? Había una gran cultura ganadora. Después creo que ocurre lo mismo con Jimmy Johnson y con otra generación de jugadores, pero ese es mi equipo, ¿sí? No ganan nada desde el Super Bowl 30, es muy dramático, y mucho tiene que ver con el afán de protagonismo del dueño. El dueño cree que sabe más de lo que sabe, y es dueño, diagonal, gerente general, diagonal, abogado, diagonal, jefe de prensa, diagonal, todo. O sea, quiere estar en todo. Asesor del coach. Lo haría. Sí. Bueno, Jimmy Johnson se va por justamente una intromisión de Jerry Jones, ¿no? En esa época, cuando había armado un equipazo que ganó 2 consecutivos, ¿no? Entonces, sí, también esa parte duele, ¿no? Porque 10 años con Jason Garrett, que era alguien al que podía manejar, y en su momento tuvo a Parcells no lo permitió, y dices, bueno, aquí tenías un buen entrenador, y se fue, ¿no? En fin, son los Cowboys, sí. Pero bueno, finalmente, oye, siguen siendo de los equipos más seguidos en México, a pesar de que traen quién sabe cuántos años, como dices, sin ser campeones. ¿Por qué? Increíble. ¿Y los Raiders igual? Increíble. ¿Sabes qué tienen los Raiders? Y eso me encanta de los Raiders. Tienen una personalidad definida. Sí, tienen personalidad. Eso claro. No lo compras en la esquina. Eso te lleva años, necesitas una marca registrada, necesitas un sello, y aún con los años tan difíciles que tuvieron, esa marca registrada de la firma Raiders me parece única. Sí. Son de esos equipos que hacen falta en la liga.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí te impacta, sí te llama la atención. Y no sé si ya conociste el estadio de Las Vegas. No, a la Legion no lo conozco todavía. Bueno, realmente pues digo, los que somos Raiders además, pues todavía mucho más, pero es que tú entras y dices, hijo, es como mi casa, ¿no? Esta es como mi casa. Claro. Porque además el color negro, todo es así como muy, muy impactante. Es muy padre, la verdad. Seguramente lo conocerás pronto, pero es un lugar espectacular. Ciro, qué gusto de tenerte. Toño, muchísimas Por gracias. favor, una firma antes de que te vayas. Claro. Yo sé que tienes una gran relación con el famosísimo Beto Murrieta, así que mándale un abrazo a Betico. Claro que sí, seguro estará viendo. Un queridísimo amigo. Es de esas personas que uno pues es muy afortunado de cruzártelos Claro. en el camino. Y bueno, pues a esperar la temporada. ¿Quién te gusta para campeón del Super Bowl? Para ganar el Super Bowl, Es difícil, obviamente. Sí. Antes de que arranque la temporada es difícil, pero... sí, siento que terminas cayendo en los mismos, pero no olvidemos que Cincinnati de la nada llegó Claro. y ganó. Mira, hay en la conferencia americana, creo que los boletos a playoffs se han puesto elevadísimos. Yo sigo confiando en Kansas City Patrick Mahomes y creo que sería mi apuesta por la conferencia americana. Y por la nacional, yo no sé por qué tan fácil están descartando a los Rams. Veo que Tampa sigue estando muy alto, pero creo que no le falta nada otra vez a los Rams como para poder llegar. Es muy difícil repetir, pero serían los dos en los que pensaría. Fíjate que yo pienso en los dos de Los Ángeles, Ciro. En los dos de Los Ángeles. Sí. O sea, Rams otra vez, Sí, pero los Cargadores. Me ¿Sabes? encanta Justin Herbert. a mí también. Y mira que está en la misma división de los Raiders, pero me encanta Herbert. Sí. Se me hace que es un tipo fuera de serie. Ahí hay un punto clave. Si el coach aprendió de sus errores. Claro. El coach Staley, que claramente en una falta de autocontrol después de jugársela en cuarta y que no funcionaba, tendrías que a lo mejor tomar las cosas con cabeza más fría. Y creo que se le calentaba la cabeza, duplicaba o triplicaba la apuesta y entonces las cosas se fastidiaban. Pero tiene un gran talento el equipo de los Chargers. Un equipazo. Toda Y, la además, razón tiene. y llegó Khalil Mack y llegó JC Jackson. Y, Sí, sí, a ver cómo se pone. Ciro, Toño, muchísimas gracias, de muy veras. amable. Muchísimas gracias. Excelente. Va para la colección. De verdad que muchas gracias. Qué placer tener a Ciro Procuna con nosotros. Ya lo saben, denle la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene tira, se acabó. Morita Digital.